Gracias, Lewis. Sí, estamos aquí en Mariquita, Tolima. Como decimos, recorriendo los pasos, ¿no? De verdad que venimos acá a volver a tomar ese sabor en nuestra boca del pala aniñado de Mariquita. También una caña, también los liberales el pan calentano. Encontramos el árbol del bayrún, que lo vemos acá, que antiguamente nuestros abuelos, la hoja del árbol del bayrún, la cogían y la destilaban en alcohol, que es esta que tengo aquí en mis manos. Esta hoja, nuestros abuelos la cogían y la destilaban en alcohol. De aquí se sacaba un tónico, una loción, que se conoció comúnmente como el agua de Lucema. Una parte hermosa y enigmática de Mariquita, Tolima, lo constituyen las ruinas de Santa Lucía. Aquí quedaba una ermita, aquí quedaba la iglesia o el convento de Santo Domingo. Hoy se le conoce como las ruinas de Santa Lucía. Esto data del año 1565. Hola, hola, un gusto saludarlos a todos ustedes. Muchas gracias por ese apoyo que siempre le están mostrando a el canal Lewis Te Cuenta. Hoy me encuentro desde la calle Séptima de una población tolimense. Les estoy hablando de Mariquita, Tolima. Mariquita podría pensarse que deriva su nombre de ese pequeño insecto rojo con pepitas negras. Pero no, vamos a estar estudiando el origen del nombre y tiene un origen muy indígena. Claro que después le añadieron San Sebastián por aquellas costumbres católicas de los santos. Y ahí viene una mezcla entre el catolicismo y lo indígena. Por eso termina llamándose San Sebastián de Mariquita. Ya tenemos todo listo, la gorrita para el sol. Tenemos, bueno, la mochilita la dejé en el hotel, pero ya estamos listos a comenzar este programa en mi serie de los pueblitos de Colombia. Y hoy este es un pueblo muy especial, cargado de mucha historia. Y no solamente historia tolimense, sino también historia de Colombia. Así que, pues vámonos, que hoy San Sebastián de Mariquita nos espera. Una parte hermosa y enigmática de Mariquita, Tolima, lo constituyen las ruinas de Santa Lucía. Aquí quedaba una ermita, aquí quedaba la iglesia o el convento de Santo Domingo. Hoy se le conoce como las ruinas de Santa Lucía. Esto data del año 1565 y tiene un hito muy histórico. Yo quiero que ustedes miren al fondo y arriba ese campanario y vamos a entrar por donde entraba la gente del convento, por donde se ingresaba. Les decía, data de 1565 y hay algo importante en la historia de Mariquita que lo constituye este convento, y es que aquí estuvo enterrado Gonzalo Jiménez de Quesada, el conquistador. Él se le conoció como el alcalde perpetuo de Mariquita. Voy a mostrarles, voy a alejarme un poco para mostrarles a ustedes el campanario. Mire, al fondo se ve
son unas campanas de la época. O sea, estamos hablando de cerca de 450 años de historia. 1565 es demasiado. Hay un decreto que nombra a Gonzalo Jiménez de Quesada como alcalde perpetuo de Mariquita y fue firmado por el rey de España, Carlos V. Él vivió en Mariquita, Gonzalo Jiménez de Quesada, desde 1572 hasta la fecha de su fallecimiento. Entonces, por esto es que lo nombran así, el alcalde perpetuo de Mariquita, Tolima. Aquí hay una parte hermosa y son las palomas. Evocan naturaleza, mucha gente viene, les da maíz y miren lo bonitas que se ven. Y aquí también hay un letrero de marca que dice "Yo amo a Mariquita". Les voy a contar también otra historia, y es que un terremoto afectó a Mariquita, Tolima, y entonces eso hizo que este convento se cayera, quedara así, destruido. Estos vestigios, estas ruinas, pues es muy simbólico y es muy bonito. Es un sitio de visita, es un sitio turístico aquí en Mariquita. Nos habla de una época y vamos a ver cuán gruesas eran las paredes de esto. Y si ustedes ven cómo era de grueso, cómo era de fuerte, y un terremoto lo destruyó. Entonces se imaginarán la capacidad o la fuerza que tenía ese terremoto, la fuerza devastadora. Y es que miren lo gruesas que eran las paredes y terminó pues tumbando este convento. Hoy se conoce como las ruinas de Santa Lucía. Es un lugar de visita, es un lugar para que se tomen fotos, es un lugar muy bonito. No entiendo esa polisombra arriba porque pues no hace ver muy bonito el sitio. Pero bueno, ahí está, ruinas de Santa Lucía en Mariquita, Tolima, en este recorrido que estamos haciendo por los pueblitos de Colombia. Y hoy le tocó a un pueblo con un nombre muy particular. Bueno, les tengo un dato interesante de estas ruinas de Santa Lucía, y es que el terremoto fue el 3 de enero del año 1805. Este terremoto también afectó mucho a lo que es Honda, Tolima. Miren esta belleza, es una casa quinta, y es una casa quinta muy bien restaurada, muy bien tenida. Es de la época, vamos a mostrarles a ustedes, miren esa panorámica tan hermosa, y es una hermosura porque es de esa época antigua que tanto me encanta. Miren ustedes cómo se dan las partes, las rejas, mire cómo viene todo. Es algo muy lindo, y si ustedes ven, ocupa casi una manzana, entonces es muy bonito. Bueno, el dato también perturbador que me contaron es que en esas ruinas fueron utilizadas posteriormente como un paredón de fusilamiento en la Guerra de los 1000 días, entonces también tiene un peso histórico inmenso. Y es que caminar por Mariquita, Tolima, es caminar también por un poco de esa historia de Colombia, de esa historia de la zona andina. Y aquí sucedieron muchas cosas que le dan esa riqueza cultural, esa riqueza histórica a Mariquita, Tolima. Es una ciudad hermosa, es una ciudad o un pueblo pequeño, pero guarda en sus calles una historia grandísima. Miren, aquí está la parte de la quinta que les decía yo, que ocupa una manzana y está posterior a estas ruinas de Santa Lucía. Yo sigo caminando, sigo mostrándoles porque hay mucho que contar de esta población. Vamos ahorita a ver si llegamos hasta la casa Mutis. Hay que recordar que aquí se hizo la expedición botánica y que la presidió precisamente el sabio Mutis. También hay otra historia, que en esas ruinas, en ese convento, ahí oró por última vez el prócer colombiano José León Armero. Entonces, pues tiene toda esta historia bien guardada de una ciudad, de un pueblo, de un municipio de Colombia absolutamente hermoso. Miren, aquí ya estamos en otra calle.
Oh, miren esto, unísimo. Vean cómo se ve la modernidad al lado de la antigüedad o al lado de las casas clásicas. Esta es la parte posterior de la casa quinta que pasábamos ahorita y que les mostraba yo. Una hermosura de verdad. Y miren lo que hay ahí. Los manguitos que tanto me encantan ahí están deliciosos. Oiga, voy a ver si logro mi objetivo de comerme un mango o una manga mariquiteña. Oiga, voy caminando por las calles de Mariquita y miren lo limpiecita que está esta camioneta. Se nota que estuvo bien embarradita, estuvo en un paseo bravo. Bueno, vamos ahora rumbo hacia la iglesia de Mariquita, la iglesia principal. Y vamos hacia ese parque. Yo les cuento que caminar estas calles aquí en Mariquita, Tolima, es evocar mi infancia. Yo aquí viví cuando tenía, ¿qué?, escasos 5 o 6 años. Y me acuerdo, yo hay muchos recuerdos que tengo de Mariquita. Vivía en la casa de mi abuelo, que estaba aquí, él precisamente vivía aquí. Y son muchos los recuerdos que afloran a mi mente cuando camino estas calles, las calles de este pueblito de Colombia. Y pues lo hice hace más de 40 años, cuando era muy pequeño, y ahora caminarlas y mostrarle al mundo que hay algo llamado Mariquita, Tolima, y que queda aquí, inmerso, enclavado en Colombia, pues es algo fantástico. Me decía alguna vez alguien que Mariquita era el ombligo de Colombia, y es que está ubicado en todo el centro. No sé si de pronto alguien refute esta teoría o me diga si es o no es así. Pero vuelvo a decirlo, caminar las calles es una experiencia única. Aquí vamos rumbo a la iglesia central del pueblo. Vamos a llegar a mostrarles a ustedes muchas de estas cosas. Esta es una calle muy comercial. Si ustedes ven, en cada vivienda o cada predio es un local comercial, y hay mucha variedad de locales comerciales. Mire, por ejemplo, punto de fábrica, avisos, impresiones digitales, pero aquí hay una venta de ropa, al lado otra venta de ropa, desechables. Bueno, es muy variado el comercio que hay aquí. Mire, distribuidora salsamentaria Eli. Bueno, estas son las calles de Mariquita, Tolima. Un pueblo que me trae muchos recuerdos, un pueblo que me evoca la nostalgia, porque recorrí sus calles cuando estaba muy pequeño y volver ahora pues me parece encantador. Siempre voy a valorar cuando hay este tipo de rampas para las personas que tienen limitación de movimiento, pues es muy práctico para ellas. Gente que va en silla de ruedas, gente que no puede subir escaleras. Bueno, les cuento que llegué hasta acá y me encuentro con esta magnífica iglesia central aquí en el Parque Mutis, en Mariquita, Tolima. Voy a aprovechar que está abierta y voy a ingresar. Vamos a mostrarles un poco sobre la historia de esta iglesia, que si ustedes notan se ve súper antigua. Era de esas iglesias que venían a construir los españoles cuando trajeron la religión católica, y eran grandes fortalezas también, y eran muy bonitas. No eran tan ostentosas ni tenían pues algunos adornos de un estilo gótico, por ejemplo. No, eran iglesias así, muy sencillas. Un parque absolutamente hermoso. Miren ustedes al fondo esos árboles, aquí lleno de variedad, lleno de muchas plantas con flores. Siento los pajaritos con su trinar. Oiga, miren la iglesia San Sebastián, y es que así se conoce también, San Sebastián de Mariquita. Las campanas verdes, y ese color verde es característico del bronce con una pátina antigua. Me encanta que no la pañetaron, que no la pintaron, sino la dejaron así, tal cual. Y es que también, si vemos el piso, es un piso de época. Vamos a ingresar, ahí tiene su escudo
porque esa era otra cosa. También tenían los escudos, los símbolos religiosos y era a lo que pertenecía. Es una absoluta belleza. Miren esas columnas en madera, los faroles, es algo fantástico de verdad, algo hermoso. Los techos, todo, todo. Es un templo de época, es un templo que data de los años 1500, cuando se asentaron los españoles en estas tierras, en Honda, en Mariquita, y ellos pues venían también con sus delegaciones de sacerdotes católicos que eran los que construían este tipo de iglesias, este tipo de templos, y era precisamente para eso, para la conversión de los indígenas de esa época. Pero si ustedes ven, de verdad es hermoso. Voy a mostrarles esta parte, que es donde están las imágenes, pero si ustedes ven, es en madera, y eso es algo que a mí me encanta. Y parte de la pared, miren, es que viene, bueno, esta sí la pañetaron, pero se ve muy lindo. Y me encantan estos adornos o esta parte de los santos. Mire, viene en madera y era madera de la época. Si ustedes ven, es un torneado muy irregular y esto significa que fue hecho a mano. Esto no fue hecho por máquina alguna. Algo hermoso y algo para destacar de no solamente de la arquitectura, sino también de cómo hacían los adornos en esa época. El altar mayor de la iglesia, si ustedes ven, absolutamente hermoso. Si ustedes aprecian esto, pues creo que nos estamos dando gusto. Mire el altar mayor y ahí está, oh, el Santísimo expuesto. No lo había visto, miren, está ahí. Esa es la representación católica del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No había notado que hoy estaba el Santísimo expuesto. Sigo mostrándoles en este recorrido los diferentes santos, las diferentes imágenes que caracterizan esta iglesia. Estoy hablando un poco bajo por respeto, porque en este momento hay gente que está orando, gente que está en oración, y hay que respetar mucho este momento que es muy íntimo para ellos, esa oración que vienen a hacer aquí, a esta iglesia. Y les cuento que se respira una paz increíble. Miren el techo, incluso pues viene con unos palos, sí, palos, pero son irregulares, no son torneados ni son tallados, sino son así, los del techo, ¿no? Ya esto sí es una columna de madera un poco diferente, un poco más elaborada. Pues me estoy llevando muchas sorpresas aquí en Mariquita, Tolima, y una de ellas fue ingresar a esta iglesia, una iglesia bonita, una iglesia hermosa. Pero les cuento que no es la única iglesia, hay otra iglesia fue donde me bautizaron a mí, y es la ermita. Qué bonita la estructura, qué bonita la arquitectura que tienen las casas en esta zona, y es que es un parque sumamente antiguo. Es llamado el Parque Mutis. Hay que recordar que aquí se hizo la expedición botánica, esta expedición que lideró el sabio Mutis y que tantas cosas enseñaron de nuestro país, sobre todo en la parte de las plantas, en la parte botánica. Voy a caminar por estas calles porque yo quiero que ustedes caminen conmigo y que ustedes también vean cómo está compuesta esta población, una población que es muy comercial, una población que durante muchos años vivió de la minería, ahora vive de la agricultura. Se destacan mucho los cultivos de una fruta que se llama mangostino y que estaré mostrándosela más adelante si la encuentro. No sé si está en cosecha o si permanentemente hay cosecha de mangostino, pero es de verdad algo delicioso. A mí me encanta el mangostino, pero también hay varias frutas. Están los cultivos
de caña que se ven. Hay muchas frutas que se pueden apreciar. La manga mariquiteña, que es uno de mis objetivos, venir aquí a comerme una manga mariquiteña como cuando estaba pequeño. Miren esta belleza de predio, esta belleza de casa. Creo que es un museo, ahorita vamos a preguntar un poco más. Al fondo vemos el busto del sabio Mutis. Él dirigió la Real Expedición Botánica. Estoy en una casa que es sumamente antigua y tengo una persona que es idónea para hablarnos de todo esto. Estoy hablando del historiador Rodrigo. Rodrigo, bienvenido a Lewis Te Cuenta. Y háblenos un poco acerca de esta casa, de lo que significa para Mariquita y sobre todo para la historia de Colombia. Muy buenos días para todos, bienvenidos a la Casa de la Fundación Segunda Expedición Botánica, igualmente bienvenidos a San Sebastián de Mariquita, capital frutera de Colombia, cuna de la Real Expedición Botánica al Nuevo Reino de Granada, punto de partida del cable aéreo más largo en su momento Mariquita Manizales y punto de partida del reto de montaña más exigente del mundo según la UCI, Unión Ciclística Internacional, Mariquita Alto de Letras. Como les dije anteriormente, en este momento nos encontramos en la Casa de la Fundación Segunda Expedición Botánica. Este sitio o esta casona data del año de 1700, siglo XVIII. Su construcción base es en piedra de cantera, rajoneada y encajonada, y pegada con la mezcla que se conoció como el calicanto, que es la mezcla de distintos elementos como la arcilla, la boñiga o excremento de res, sangre de toro, cal y agua. Todos estos elementos se mezclaban y se formaba un componente con los cuales se unía la roca, así como lo podemos observar en estos muros. Estos muros miden aproximadamente entre 60 a 90 centímetros de espesor. La cubierta de esta edificación o el techo, conocido comúnmente, viene en tres fases. Primero que todo viene la esterilla de guadua, que la podemos observar a simple vista. Después venía una capa de calicanto de aproximadamente 10 centímetros de espesor, hoy en día reemplazada por el cemento, y ya por la parte superior viene la teja de barro cocida de toda casa colonial. Las plaquetas del piso igualmente son plaquetas de barro cocidas. Esas ventanas que ustedes observaron por la parte exterior de la casa o las ventanas que se observan por la parte exterior de la casa son ventanas tipo rodilla o se conoce comúnmente como la ventana para chismosear. Usted puede observar ahí en los muros que se pueden las personas, digamos, sentar en estos muros a los lados y de ahí pueden observar hacia la parte exterior de la casa, que era como el plan de la tarde. Entonces, bienvenidos a la Casa de la Fundación Segunda Expedición Botánica. Muchas gracias. Oiga, caminar esta casa es caminar por la historia no solo de San Sebastián de Mariquita, sino también de Colombia entera. Rodrigo, ¿qué estamos viendo acá? En estos momentos encontramos las copias de las láminas que fueron dibujadas por los expedicionarios. Estos libros que tenemos acá son publicaciones que se han realizado a partir de 1950. Mutis, en lo largo de los 33 años que se hizo la expedición botánica, estudió alrededor de 2.696 especies de plantas y 26 variedades, lo cual arrojó como resultado el dibujo a tamaño natural y con pigmentos naturales extraídos de la misma vegetación de aproximadamente 6.000 a 6.500 láminas. Fueron 2.945 láminas a color, 2.448 en tinta negra, así como lo podemos observar. Dibujos realizados a tamaño natural de la planta y con pigmentos extraídos de la misma vegetación. Aparte de que ellos iban haciendo el dibujo de la planta, también se iba haciendo la descripción de la misma. Entonces podemos apreciar o podemos observar que acá tenemos el geonoma, la descripción que se hacía en campo y tenemos el dibujo de la planta en la lámina. ¿Qué es la descripción de la planta? Decir por lo menos en qué sitio fue recolectada la planta, a cuántos metros sobre el nivel del mar sea la especie, cuál es el diámetro, el grosor del árbol, la altura del árbol. Todo ese tipo de descripción se realizaba en campo y esa información se le enviaba a Europa, más específicamente a Suecia, a un señor muy importante para la botánica a nivel mundial, que se llamó Carlos Linneo, Carbon Linneo, que fue la persona que estableció el método para la clasificación de la flora a nivel mundial. Mutis y Linneo mantuvieron correspondencia mutuamente durante 17 años y nunca se conocieron personalmente. Esa correspondencia es de gran importancia porque es la base del estudio de la flora y la fauna de nuestro país. Acá en el jardín
de la Casa de la Fundación Segunda Expedición Botánica, vamos a encontrar una muestra de especies nativas que en su gran mayoría fueron estudiadas y clasificadas por mutis o los expedicionarios. Acá en primer lugar encontramos un árbol de coca. En Colombia, en nuestro país, existen alrededor de 3 variedades de coca. Todas son utilizadas por los indígenas, por los nativos para el mambeo, que es la masticación de la hoja dentro de sus ceremonias o dentro de sus rituales. Igualmente, pues hace parte de la cultura de nuestros indígenas. Encontramos el árbol del bairrún, que lo vemos acá, que antiguamente nuestros abuelos, la hoja del árbol del bairrún, la cogían y la destilaban en alcohol, que es esta que tengo aquí en mis manos. Esta hoja, nuestros abuelos la cogían y la destilaban en alcohol. De aquí se sacaba un tónico, una loción, que se conoció comúnmente como el agua de Lucema o el agua florida de Murray, que era un producto que en las barberías, después de que afeitaban a los señores, les aplicaban este tónico, esta loción. Aparte de ser tonificante de la piel, también es antiséptico, entonces haga de cuenta como el menticol hoy en día. También es de uso medicinal porque se utiliza para los calambres, para los dolores en las coyunturas, se utiliza este producto. Igualmente encontramos el árbol del mangostino, que es el fruto emblema de nuestro municipio. Aquí encontramos el árbol del mangostino, el fruto emblema de nuestro municipio, que no lo debería ser porque el mangostino no es nativo. El mangostino es específicamente malayo, de Malasia. Fue introducido más o menos entre 1900 y 1912 por la segunda oleada de ingleses que llegaron a nuestro municipio a la construcción de los ferrocarriles nacionales y el cable aéreo, que fue un gran avance tecnológico que comunicó a Mariquita con Manizales y fue pues un avance en cuanto al transporte de los productos típicos de la región, que fue el cable aéreo que comunicó estas dos regiones. En este jardín encontramos alrededor de 120 especies de plantas, que como les dije anteriormente, en su gran mayoría fueron estudiadas por mutis y los expedicionarios. Los esperamos acá en San Sebastián de Mariquita para que vengan y conozcan este hermoso lugar, este hermoso jardín y se maravillen de nuestra riqueza histórica, cultural y religiosa. Rodrigo, ¿dónde pueden venir? Cuéntenme la dirección, ¿dónde queda? La Casa de la Fundación Segunda Expedición Botánica está ubicada en la calle Tercera, número 349, en el municipio de San Sebastián de Mariquita, continuo a la Plaza de Armas o Parque Principal. Ahí los esperamos para que vengan y conozcan toda esta gran riqueza histórica, cultural de nuestro municipio. Bueno, pues una experiencia enriquecedora, de verdad. Aprendí mucho y no sabía lo de las ventanas chismosas, miren. Claro, adentro hay forma de sentarse y aquí tienen estos bordes o estos dobleces del hierro para mirar hacia los lados, porque si fuese recta la ventana, pues no permitiría que se asomaran a un lado y a otro. Oiga, aquí también les voy a contar algo y es estos jeeps tradicionales que son los que salen para los pueblos y esto se ve mucho en las regiones cafeteras y pues aquí lo tenemos también en Mariquita. Oiga, lindas las tejas de la casa, miren, de verdad fue algo muy pequeño porque no quise contarlo todo porque ustedes tienen que venir acá y ustedes tienen que ingresar a esta casa. Les cuento que el ingreso tiene un valor, pues es algo muy mínimo, la verdad no vale más de $3, pero si ustedes llegan a Mariquita, pregunten por esa casa, ahí está la dirección, ahí está todo, porque es mucho lo que van a aprender. Yo solamente recorrí un 10, un 15% de la casa. Lo que viene y lo que se puede observar ahí es mucha sabiduría, es mucho lo que se puede aprender de esa historia en la expedición botánica que participaron científicos de la época y que estaban para documentar todas estas especies vegetales, todas estas especies nativas y traídas de otras partes. Qué bonitas calles, de verdad, porque mezclan mucho de historia, mezclan mucho de comercio, hay de todo en estas calles de Mariquita, pero también mezclan mucho de esa nostalgia que me trae recorrer las calles de Mariquita. Bueno, les cuento que voy rumbo a la ermita
No sé por dónde se llega, pero ahí vamos. Vamos caminando y aquí la gente también es supremamente amable. La gente es muy atenta y cualquiera le puede dar a uno información de lo que uno solicite. Hermoso de verdad caminar por estas calles en Mariquita y las estructuras. ¿Qué más? ¿Bien o no? Bien. Salude bien, eso. Hola, mucho gusto, yo vi que tomó, vean a Emerito por allá. Eso. Emerito, vea. Bien, bien. Lo que les decía, niños ahí estaban saludando, que si podía dar un saludo a la cámara, me dijo. Bueno, les cuento que también las casas vienen en esa arquitectura antigua, en esa arquitectura que es republicana, algunas coloniales, porque hay que decirlo, Mariquita es una población sumamente antigua y trae un legado, trae una historia fantástica, que es la que yo he querido hoy transmitirles a ustedes. Miren, por ejemplo, esta calle, si ustedes ven, viene en piedra, como eran las calles de época. Disculpe, la ermita, ¿hacia dónde queda? Al frente, gracias. Lo que les decía, la gente muy amable. Y aquí comenzamos a ver ya parte de esa historia. Estas calles, pues, ustedes se imaginarán cuánto tiene de hecha. Y si ustedes ven, pues hay muchos símbolos, por ejemplo, ese muro, miren ustedes. Y se distingue que es antiguo porque miren, lo tenían también o lo complementaban con este tipo de ladrillo que ya no existe, que es un ladrillo mucho más delgado a este, por ejemplo. Y esos ladrillos eran los ladrillos antiguos. Parqueadero El Empedrado. Y es que estas calles tienen años, muchos años, décadas. Y yo les pregunto, ¿será que una calle hecha por un arquitecto, por un ingeniero moderno, durará tanto? Camino Empedrado, una calle muy clásica en Mariquita que nos lleva a esta belleza, miren. Una belleza arquitectónica increíble. Esta es la ermita de Mariquita, una iglesia fantástica que encierra una historia. Les cuento que esta iglesia también es llamada el Santuario del Milagroso Señor de la Ermita. La arquitectura es estilo barroca y data del siglo XVI. Entonces ustedes se imaginarán la cantidad de años que tiene esta construcción. Y es que nada más entrar y mirar cómo está construida, sus grandes puertas, su arquitectura, sus pisos, es absolutamente genial. Una iglesia que adentro pues tiene mucha historia que tiene que ver con Mariquita. Esta construcción es estilo barroco del siglo XVI y fue construida aquí en Mariquita. Miren ustedes lo hermosa, miren ustedes lo tradicional de sus pisos. Ha mantenido su arquitectura original durante muchos años. Y si ustedes ven, miren el techo. No era de esas iglesias ostentosas, inmensas, pero sí era una iglesia cargada, o es una iglesia cargada de mucha historia. Adentro alberga el Cristo español rodeado de muchas leyendas centenarias y es parte del patrimonio histórico de la ciudad. Se dice que este Cristo fue llevado también en la batalla de Lepanto y luego fue traído aquí a la iglesia de la ermita. Miren el altar mayor como viene de hermoso. Y es que caminar por esta iglesia es caminar por la historia de la ciudad, por la historia de Mariquita. El Santísimo está expuesto y ahí lo tienen en el altar mayor. Creo que hoy en varias iglesias lo he visto también expuesto. Y es algo hermoso. Mucha gente se congrega para rezar, para orar acá. Al fondo está el Cristo, que data del siglo XVI y que fue traído aquí hasta la ermita. Miren los escudos de armas, escudos españoles, escudos colombianos, y es una colección de escudos en este arco. Aquí están algunas de las
de los blasones heráldicos, o sea, los escudos. Está el escudo de armas papal, está el de armas de Pío V, diócesis de Garzón Huila, 1900, diócesis de Ibagué, Tolima, 1900, diócesis de Líbano, Honda, Tolima, y de armas haz de flechas de San Sebastián de Mariquita. Yo creo que es uno de los más significativos porque es el de local. Bueno, esa es la ermita en Mariquita, una iglesia que si ustedes ven las paredes, el piso, el techo, es algo muy emblemático de esa fecha. Les cuento la historia que tengo con la ermita. Aquí a mí me bautizaron. Me cuenta mi mamá, yo tenía como 3 años y tenía muchas ganas de orinar. Y ella me dice que yo me hice detrás de una puerta a orinar. Dios mío, vándalo desde pequeño. No, mentiras. Pero estaba muy niño, seguramente que tenía muchas ganas. Creo que fue detrás de esta que me hice chichi en la iglesia de la ermita, esta centenaria iglesia. Miren ustedes cómo vienen las puertas y estos sellos inmensos, pero muy lindos, son en hierro forjado. Esta es la calle séptima de Mariquita, Tolima. Miren tan hermoso este bulevar. Y no en vano es llamada la capital frutera de Colombia, y es que caminar por las calles de Mariquita es encontrar esto. Frutas, aquí en especial mangos, hay cocos, hay diversidad de frutas, pero casi siempre se ve esto. Y por supuesto, es la capital del mangostino, que es una fruta absolutamente deliciosa. Bueno, les contaba yo acerca del origen del nombre de Mariquita, que mucha gente podría creer o podría pensar que es por ese insecto rojo con pepitas negras, pero el nombre Mariquita Tolima proviene de una raíz indígena y de la fundación española del asentamiento. Se cree que se deriva del nombre de la princesa Marquetá o de, creo que era la mamá que se llamaba Mariquita. Entonces de ahí, de esa raíz proviene este nombre de Mariquita. Más adelante se le dio el San Sebastián. Hay que recordar esta conjunción de los españoles con los católicos, y en especial pues estos santos eran nombrados, y muchas de las poblaciones aquí en Colombia son nombradas como los santos. Entonces por eso termina llamándose San Sebastián de Mariquita. Una ciudad hermosa, es muy linda, tiene una arquitectura única, tiene una historia que es de verdad asombrosa porque data de muchos siglos, de muchos años atrás, y vamos a estar conociéndola, vamos a estar visitando los sitios de interés para que cuando ustedes lleguen aquí a Mariquita, Tolima, pues sepan qué visitar, sepan a dónde llegar. Esta vía, la séptima, la calle séptima, es muy importante porque es una de sus vías principales y hay muchas empresas de transporte público. Los buses que interconectan al Tolima con poblaciones como Honda, de ahí para allá sigue Bogotá, pasando por Guaduas, Villeta, o también si se va a Manizales, que es Caldas, también hay interconexión, y también a Ibagué en el Tolima. Por eso es muy importante esta vía, porque aquí se congregan la mayoría de las empresas de transportes. Vea, por ejemplo, ahí flota La Esperanza, parqueo de buses, y se hace así en la calle, no hay una terminal específica donde se asocie, donde se agremien todas estas empresas de buses. Ahí queda, por ejemplo, Rápido Tolima, una de las principales empresas de buses aquí en el departamento. Oiga, una calle muy linda. Yo aspiro a comerme hoy una manga mariquiteña y un pan de La Chiquita. No sé si todavía exista esta panadería. Voy a preguntar porque venden un pan aliñado delicioso y también venden unas cañas, que es una especie de pan azucarado, pero es sencillamente espectacular, muy rico. Qué maravilla, les cuento que acabo de preguntar por La Chiquita y me dicen que efectivamente todavía existe una panadería tradicional aquí en Mariquita, Tolima, una panadería que sobrevivió alguna vez a un incendio, yo me acuerdo, y eso hace muchos años.
y queda ubicada exactamente donde siempre ha quedado ubicada. Por eso llegar allí pues no me dio tan duro. Miren, allá se encuentra Panadería La Chiquita, una panadería que tiene cualquier cantidad de años. Bueno, vamos a llegar allá, vamos a probar ese delicioso pan del que les hablé, pan aliñado de La Chiquita, o una caña, que también es otra delicia, es uno de los platillos deliciosos que se pueden conseguir aquí en Mariquita. Y es que miren, por las calles de Mariquita hay mucha fruta y eso también es algo que me encanta. Ahí está Panadería y Pastelería La Chiquita desde 1949, es algo súper emblemático. Bueno, ahí está la respuesta que quería, porque es que desde hace muchos años se encuentra esta panadería aquí. Vamos a ingresar y voy a mostrarles, oh miren, masato frío, kumis casero, avena casera y tamales. Bueno, aquí estoy cumpliendo también uno de mis sueños, venir a la Panadería La Chiquita. Oiga, hace años, de verdad, no entraba aquí. Bueno, ya compré mi cañita y ya compré mi pancito aliñado, pero les cuento que me encuentro esta familia acá, miren. Y me dicen, Lewis, estamos cumpliendo también un sueño. Cuénteme, ¿cuál es ese sueño? Gracias, Lewis. Sí, estamos aquí en Mariquita, Tolima. Como decimos, recorriendo los pasos, ¿no? De verdad que venimos acá a volver a tomar ese sabor en nuestra boca del pan aliñado de Mariquita. También una caña, también los liberales y el pan calentano. Estamos todavía sorprendidos de que todavía existe esta panadería. Estamos sorprendidos de que pudimos recorrer nuestra niñez, ¿no? Como dijo Joe Arroyo, nos enniñecemos nuevamente y estamos muy contentos. Así es, bueno, voy a pasar por aquí también a preguntarle, no crea que se me va a escapar. Oiga, qué ojos tan bonitos, ¿son lentes o son ojos? No, mentira, mire cómo los presume, ay Dios mío. Bueno, ¿qué es la bebida favorita para acompañar todas esas delicias acá? El kumis. ¿Kumis? Nos acabamos de tomar un vaso de kumis y encantadísima de estar acá nuevamente. Súper feliz. ¿Hace cuánto no venía a esta panadería? Teníamos como que 5 años, cuando tenía 5 años, tengo 56. Yo también tenía 5 años la última vez que la visité. Bueno, ustedes estamos iguales. Sí, cierto. Bueno, oiga, genial. Voy por allá con la señora, tampoco se me va a escapar. Bueno, cuénteme, ¿qué comió? ¿Qué le gustó de acá? Pues la ilusión de volver a comer el pan aliñado, el tenis. Tenis, uy, tenis, me hizo sí. acordar usted. Sí, claro. La polvorosa, ¿no? Y la caña, bueno, y recorrer a Mariquita y volver a la casa donde nos creamos de adolescente, ellos eran más pequeños. Oh, qué bonito, de verdad. Muchas gracias por volver otra vez a Mariquita, qué chévere. Bueno, vean. No, con gusto. Chao. Espere, ¿quién me habló? Le habló Nelson Gómez. Mayra Gómez. Jenny Gómez. Ok, Jenny, Omaira y Nelson. Vale, perfecto. Vale, chao. Bueno, les cuento que ya mi pedido está hecho. Esto es una caña de azúcar. Miren ustedes lo linda que se ve, lo deliciosa. ¿Por qué le dirán caña? No sé, de pronto por las vetas rojas que semejan la caña de azúcar. Y para acompañar esta caña, miren esta delicia, un delicioso masato. Masato es una bebida fermentada que es absolutamente deliciosa, es azucarada. Pero está deliciosa, de verdad que sí. Y la cañita. Hay sabores que lo devuelven a uno a la infancia y este es uno de ellos. Miren, adicionalmente pedí pancito, que es un pan aliñado. Y es pequeño, pero les cuento que el sabor de este pan es fantástico. No hay dos panes iguales en todo Colombia, igual al pan de La Chiquita. Es un sueño hecho realidad, volver a La Chiquita, volver a comer pan mariquiteño, pan aliñado. Desde esta hermosa calle empedrada que nos lleva o que nos trae de la ermita en Mariquita, yo me despido
un programa hoy enriquecedor, un programa donde aprendimos muchas cosas, incluso me sorprendí por cosas que no sabía de Mariquita y cosas que son muy necesarios saberlas. Así que yo espero que les haya gustado este programa, yo espero que les haya gustado el municipio. Si tienen la oportunidad, vengan, visítenlo, y si ya lo visitaron, vuelvan, que de verdad Mariquita es espectacular, tiene muchos sitios turísticos y yo solo exploré un poquito, ustedes exploren el resto. Chao, chao, nos vemos en una próxima ocasión. ¿Desde dónde? No sé. ¿Cuándo? Tampoco les doy razón, pero sí será aquí en Lewis Te Cuenta. Recuerden, el límite es el cielo, incluso aún más allá del cielo. Suscríbanse al canal, que es muy importante para seguir creciendo. Chao, nos vemos. ¿Desde dónde? No tengo idea, pero nos vamos a ver, muy seguramente. Mañana lluviosa en Mariquita, Tolima. Y aquí estoy yo. Para los que se pregunten si logré el sueño de probar una manga mariquiteña, miren, aquí está. Sí, lo logré. Ya me comí una, esta es otra que voy a compartir. Es que, bueno, clases de mangos hay demasiados, pero este es muy especial, es supremamente dulce y es muy diferente a todo lo que ustedes se puedan imaginar, porque el sabor es como un mango injerto, no sé, es diferente. La cáscara es muy gruesa, pero adentro es sumamente dulce. Me encanta. Miren el color como es de intenso. De verdad, delicioso. Oiga, no sé si hoy pueda grabar con esta mañana. Así, miren. Llueve demasiado.